en 50 años, 50 historias, conversamos con Celedonio Carrizo. Lo voy a decir de nuevo. Perdón. Hoy, en 50 años, 50 historias, conversamos con Celedonio Carrizo, militante incansable y sobreviviente de la masacre de Trelew. Su historia refleja el compromiso y la lucha de una generación por la liberación y la justicia. Bienvenido, Celedonio. Es un placer tenerte hoy con nosotros y, bueno, con semejante historia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y sí, bueno, hicimos algo, creo que hicimos. Algo habrán hecho. Sí, y lo seguimos haciendo, lo que podemos. Pero bueno, esa es la historia. Creo que hay que reivindicar la historia, que te lo venía diciendo recién. O sea, no termina la historia ahí, sino que continúa hacia atrás. Y por eso se generaron muchas dictaduras a partir de la caída de Perón. Es más, cuando se producen más se fortalecen las dictaduras. Vamos a hacer ese ejercicio de retroceder en el tiempo, un poco. Dale. Nos vamos en el tiempo y el espacio. Vamos a tus 15 años a Jujuy. Sí. ¿Qué estaba pasando en ese momento? A los 15 años había empezado a militar. En ese momento, ¿Qué año era? Y era el año 65. Uh-huh. Yo nací en el 50. Y había unos compañeros que estudiaban en Córdoba y aparecían los fines de año de la Universidad de Córdoba a pasar los fines de año con los viejos. Y bueno, ahí como éramos amigos, me enganchan y me empiezan a decir que me deje de boludear y que empieza a militar con ellos. Y bueno, empecé a militar. Ellos militaban. ¿Cuál era el contexto de la época? En ese momento estaba Ilia. El presidente era Ilia. Un presidente bastante quedado, no tenía mucha fortaleza. Y era radical. Y nosotros bregábamos porque queríamos profundizar la resistencia de la caída de Perón. Entonces, a partir de eso, empiezo a militar con estos compañeros que ellos ya tenían parte de la militancia en JRP, que era Juventud Revolucionaria Peronista, que la conducía a Gustavo Rearte, que era un poco la mano derecha de John William Cook. Entonces él pasaba una vez por mes recorriendo algunas provincias, entre las cuales estaba la nuestra, que era de Jujuy, y nos daba cursos de lo que sea. Entonces fuimos aprendiendo cosas. Los compañeros que estudiaban en Córdoba tenían mucho más desarrollo, y eran más grandes que yo. Y bueno, se produce el golpe de Onganía, y Onganía fue en ese momento el jefe de Estado Mayor del Ejército. Entonces se traslada la figura de él a presidente de la Nación. Y empieza a decir que iba a estar 20 años, por lo menos, conduciendo el país. A mí me agarró una especie de angustia en su momento, porque dije, 20 años, ¿qué hacemos? Bueno, y así empezamos a desarrollar lo que fue la militancia nuestra en Jujuy. ¿Y qué hacían? ¿Qué era militar en Jujuy en esa época? ¿O por qué lo hacían? Por empezar, teníamos los grupos de militancia eran muy poquitos. Éramos 10, 15, como muchos 15 en algún lugar, en alguna provincia, en algún espacio. Y después, a lo largo de la militancia, nos empezamos a juntar con otros compañeros de Salta, otros compañeros de otros municipios de
de Jujuy. Empezamos a sumar de a poco. Y se fueron armando las grandes organizaciones que después fueron grandes y que en su momento éramos todos chiquitos. Y además éramos muy jóvenes, muy chicos. Como yo había un montón de pibes. Y era la formación política. Empezar a desarrollar ahí y saber que si no hacíamos algo nos pasaban por arriba. Esa era la sensación que teníamos. Y esa fue la militancia nuestra, de a poco, de a poco. En las fábricas trabajábamos, algunos los que podíamos trabajábamos. Yo era changarín en Altos Hornos Zapla. ¿En dónde? Altos Hornos Zapla, que era una fábrica militar. Pero lo conducían militares nacionalistas. Bueno, la cuestión es que en la fábrica era un lugar de nosotros de poder volantear, de poder hacer algún boletín y tirarlo, que lo lean los laburantes. Y así se desarrolló. ¿Y por qué te detienen? ¿Y cuándo? Me detuvieron en noviembre, octubre-noviembre del 70. Después de una acción en la que nace Montonero, que es el secuestro de Aramburu. Y eso nos movilizó para tener un acercamiento con ellos. Para nosotros era una organización bárbara, pero sin conocerlos. No sabíamos de dónde venían, quiénes eran. Pero dio la posibilidad de que los compañeros que estaban en Córdoba hicieron un acercamiento con los compañeros estos que... ¿Te acordás que, no sé si te acordás, pero digamos que ellos lo que hicieron fue, después de Aramburu, tomaron La Calera en Córdoba, y de ahí se produjo un desbande grande y mucha gente salió de sus casas, de sus lugares de pertenencia, a trabajar y a ver cómo se salvaban de la persecución que había, que era muy grande. Entonces buscaban quién lo podría cobijar. Y aparecen los compañeros estos de Córdoba que le dicen, allá en Jujuy, si se animan, nosotros podemos refugiar a algunos. Y es más, estaban en los carteles, pero no sabíamos quién era quién. Así que... ¿Y qué significó el secuestro de Aramburu en ese momento para la militancia? Para la militancia fue una alegría enorme, porque Aramburu hizo fusilar a Perón. Aramburu era parte del golpe que da los milicos a Perón. Y ahí se produce el quiebre del peronismo y la persecución de lo que había con la clase trabajadora, con todos los compañeros que habían conseguido militar y trabajar consiguiendo derechos que se los dio Perón o Evita. Para nosotros era o sea, yo nací en el 50. A Perón lo derrocan en el 55. Bueno, no tenía 5 años. Pero no tengo conciencia de cómo fue. O sea, después sí tengo conciencia porque estudio, porque me junto con gente más grande y que te dice lo que había pasado con Perón. Empezamos a estudiarlo, empezamos a seguirlo a Perón. Y la militancia nuestra era la vuelta de Perón. 18 años. 18 años. Hasta que lo trajimos. Y lo trajimos nosotros, digamos, figurativamente. En general. Sí, en general. Y ya el solo hecho de estar encolumnado en esa consigna también podías caer preso en cualquier momento, ¿no? Y sí. Y sí. De hecho, caímos presos. ¿Te acordás cómo fue el momento y de qué te acusaban exactamente?
Nunca me acusaron así formalmente No. de nada. O sea, yo tenía yo tenía que cuidar unas cajas, 2 cajas que se habían hecho en una mina, que tenía como 60, lo llamábamos velita, que eran gelinita, que es un explosivo muy potente, que iba todos los días a una casita que estaba abandonada en medio de un monte, y yo tenía tenía el trabajo de ir todos los días a la tarde, agarrar las cajas, sacar cada una de las gelinitas esas y doblar y ponerlas, digamos que darlas a vuelta, ¿cómo se llama? Girarlas, sí. No, para que no se concentre, por eso tiene un aceite. Claro, era muy peligroso. Claro. O sea, tu tarea era de riesgo. Era sacarla, girarla y ponerla en sentido contrario. Uh-huh. Y ese era mi laburo. Esto en Córdoba. En Jujuy. En Jujuy todavía. Sí. Uh-huh. Y después los otros compañeros hicieron algunas acciones para conseguir fondos, que se conseguían fondos a partir de que la necesidad nos llevaba a buscar plata, si no, no podíamos ni comer siquiera. Y ya no empezó la persecución. Entonces, en ese contexto, nosotros caímos en cana, ya estamos hablando de 68, más o menos 69. Lo de Montonero se produce en julio del 70. Julio, ¿no? O mayo del 70, el día del ejército del 70. Y yo caigo el noviembre del 70. Uh-huh. Ahí nomás, poco tiempo. Nos ponen con la ley que perseguían, con la que perseguían a los montoneros, que ya estábamos visibles. A nosotros también nos ponen esa misma ley y nos llevan al penal de Villa Urquiza, en Tucumán. Y ahí empieza mi periplo más firme, porque los compañeros que estaban conmigo, que veníamos de la JRP, y allá nos juntábamos, en penal de Villa Urquiza nos juntábamos con los compañeros del ERP, que tampoco sabíamos qué carajo quería decir ERP. Ejército Revolucionario Peronista, decíamos, no, nada que ver. Bueno, del pueblo, listo. Ahí nos conocimos a Urteaga, al Robi. ¿Cuándo te llevan a Rawson? Después de la fuga de Villa Urquiza, en la cual también tuvimos una participación muy leve, porque dijeron que nosotros, los que éramos más chicos, nos quedábamos. Nos dijeron ese mismo día. Nosotros nos vamos. Y se armó la fuga de Villa Urquiza. ¿Cómo es fugarse de un penal? Primero me imagino que es el sueño de cualquier preso, ¿no? La libertad, como dice la canción. Pero después, ¿cómo se logra eso? Eso es lo que te decía. Eso se viene preparando. No es que yo no participé en la preparación. Me dicen, nos vamos a fugar. Ustedes se van a quedar, porque son chicos todavía. No ¿Y eso vale quién te lo dijo? Los responsables nuestros. Había gente del ERP, gente de peronistas, digamos, peronistas marcamos a varios de los compañeros que dependían de diferentes organizaciones peronistas. Y ellos se van, son creo que 15 compañeros que se van, entre los cuales se van 2 compañeros míos, y yo me quedé puteando porque no me llevaron. Y al final terminamos con el traslado a Rawson, porque ese penal ya quedó mal, digamos que quedó vulnerable. Uh-huh. Ahí hubo muchos muertos, pero no nuestros, sino de las guardias cárceles.
Demasiado. Eran como seis muertos. Y esa noche estaban preparados para ir a cagarnos a palo. Mal. Entonces interviene el ejército, se hace cargo del penal, y a nosotros nos sacan, hacía frío en ese momento, nos desnudan, nos ponen en un patio grande y con la gente del ejército montan un operativo aparentemente de fusilamiento. Nos hacen un simulacro de fusilamiento. Pensábamos que era en serio, pero nos juntamos así, nos juntábamos con los deditos, nos enganchábamos así, estábamos en bola, nos enganchábamos nosotros, los que estábamos más cerca, y dijimos, bueno, ya fue, ya está. Esperábamos el tiro en la nuca, pero nunca se dio, porque el tipo dijo, el capitán, el que los mandaba, dijo, bueno, desmonten, descansen a los soldados. Y ahí volviste a vivir. Sí, nada, sí, un poco, sí. Temblaba cuando dijeron que no nos iban a fusilar. Entonces a mí se me aflojaron las patas, empecé a temblar de frío y del cagazo que tenía. Y de miedo, ¿no? claro, pero claro. Y y de ahí nos dicen, bueno, entren otra vez, vístanse, y al ratito dice, de vuelta, salgan otra vez, dije yo, sí. Y por las dudas manoteé una campera, que me dijeron, tira la campera, sacate la campera. No, le digo, tengo frío, y me la puse. Menos mal porque los demás iban sin campera, sin nada. Y nos llevan a un camión y hasta aparecimos en un aeropuerto de ahí de Tucumán, y en un Hércules nos trasladan a Rawson. Aparentemente esa cárcel estaba ya, había gente de ahí, pero más comunes que de políticos. Y fue la unidad 6, que es la cárcel de máxima seguridad, una de las cárceles de máxima seguridad, Rawson. ¿Y ahí con quiénes te encontraste? Ahí me fui encontrando con un montón de gente que no conocía. El primero que me empieza a hablar, Mariano Pujada. Entonces me dice, compañero, ustedes saben, de Tucumán, qué sé yo, que estoy de la otra. Dice, ¿a qué organización pertenecés? Somos peronistas. ¿Pero a qué organización pertenecés? A ninguna, así. Bueno, y resulta que a la semana los traslados se sucedían, y aparece un contingente nuevo, siempre había contingentes nuevos, de compañeros que venían de distintos lugares, y aparece uno de los compañeros que nosotros habíamos guardado en Jujuy, que yo lo saqué por el monte, por la zafra, lo saqué y caminamos un montón, lo saqué de ahí del lugar y lo dejé en una ruta del norte, y me dijo, bueno, hasta acá llegamos, gracias por todo, que toque el otro, ahora volvé, no sé cómo vas a volver, pero ya está, te libero y volvete a tu zona, que era Jujuy. Así que bueno, me fui, conseguí transporte, me fui. Y ese compañero aparece, cuando aparece en el penal de Rawson, que todos los compañeros que habían, los cordobeses, lo tiraban para arriba, qué sé yo, estaban chochos de verse con ellos. Entonces un compañero mío le dice, le habíamos puesto un nombre que solo nosotros lo conocíamos, nosotros le decíamos Raúl. Y digo, cállate, boludo, no hagas quilombo. Entonces, y le vuelve a gritar, y el otro hace así, y nos mira, y viene y nos abraza tan fuerte, era él. Entonces Gallego Pujada dice,
¿vos los conocés? Dice, sí, son los que me guardaron en el norte. ¿Que te acordás que yo te dije que esto es gratis? Ustedes son unos reverendos pelotudos, dice, porque nunca dijeron que tenían que conocer al compañero nuestro. Y bueno, le digo, ¿yo quién carajo sé que sos vos? Claro, ustedes, Claro. porque no... Yo le digo, ¿yo claro. quién carajo? ¿Cómo carajo yo sé quién sos vos? Dice, yo soy responsable de Córdoba. Bueno, qué sé yo. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar todos juntos para la nueva fuga. En ese momento empezamos a trabajar, a desarrollar la fuga. Hay 1000 días empezamos a hacer, y ahí se juntaron la gente de Montonero, había gente de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, gente de la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria. Pasa que ahí se juntó todo unas coordenadas de conocimiento político, intelectual, sí. Gente muy preparada, estudiada, metódica, pero también en táctica y estrategia militar. Empezamos a estudiar. Claro. Lo único que hacíamos era estudiar. Y la forma de trabajar, por eso te decía que los no hay que buscar el momento, sino que vos generás el momento. Claro, porque ¿cuál es el momento? O sea, trabajamos 8 meses. Sí. Varias cosas. Empezamos con un túnel que lo empezamos a cavar en una de las celdas más cercanas al muro. Y no la podíamos hacer porque se caía, se desmoronaba, porque es tierra de mucha piedra. ¿Con qué cavaban? Con cuchara, con lo que... ¿Y se turnaban y tapaban el pozo con qué? Sí, después cuando sacábamos cuatro mosaicos de acá, 4 mosaicos de acá, los sacábamos y después los poníamos con una tanza, y cada vez que empezamos de vuelta, todos los días, las sacábamos con las tanzas que tenían enganchadas abajo y seguíamos trabajando. Mientras otros hacían otras cosas, todos hacíamos algo, las mujeres también. Ahí estaban mezclados varones y mujeres, ¿no? No mezclados. Pero estaban, digamos, compartiendo, había momentos donde se veían. Exacto, exacto. Pero ¿por qué se veían? Porque una forma de que nosotros teníamos muchas piedras del pozo que clavábamos y había que sacarlas afuera. Las mujeres también tenían que salir. Primero habían hecho unos chalecos con bolsillos grandes. Y nosotros les pasábamos a ellas que reciben sus alforjas de piedras. Y a su vez nos hicieron para nosotros para sacar las piedras. Estábamos cargados de piedras. Y salíamos al patio. ¿Cómo era, para quienes escuchan, ¿no? Para que se lo imaginen, cómo estaba organizado el penal para tener en cuenta esta logística de dónde estaban los varones, dónde las mujeres y cuál era el rol de cada uno? Teníamos una cierta libertad como para decidir o organizarnos un poco. Los peronistas por un lado, solamente el pabellón 5 se concentró casi todas las conducciones de todas las organizaciones, eran las conducciones. Y una de las cosas que hicimos era mezclar los compañeros. Vos podías ser del ERM, el otro del Montonero, el otro de la FARC, hacer los cursos de formación. Y nos mezclaban. Entonces Roby Santucho, por ejemplo, era mi responsable en ese momento del curso de formación. Después teníamos las otras tareas, que eran las tareas organizativas de la fuga. ¿Ahí estaba Agustín Tosco también? Sí, estaba Agustín. ¿Cómo era tu relación con él? Bien, uno más. La cuestión es que Agustín Tosco era un cuadro de la puta madre. ¿Cómo lo describirías? Yo creo que es un tipo que, junto con Ongaro, en su momento, pelearon muchísimo la parte sindical. Muchísimo. Por eso tuvieron un cana preso como los tipos más fundamentales de
¿cómo se llama? La parte sindical. Acordate que Tosco en su momento fue uno de los que lideraron el Cordobazo. Y no necesariamente tenía que estar ahí presente, pero sí lideraban el Cordobazo. Ongaro también. Estaban alineados a la Secretaría de los Argentinos. Y desde ahí hicieron mucha política. Y después, Tosco, cuando nosotros ya desarrollamos todo esto, nos dijeron, bueno, prepárense, hoy nos vamos. Entonces teníamos peñas, nosotros hacíamos peñas todos los fines de semana o días festivos, hacíamos peñas, pabellón con pabellón, estaba un pabellón acá, otro pabellón allá al frente, nos separaban los barrotes nada más, arriba estaban las mujeres, para nosotros tener una comunidad, una comunicación más fiel con las compañeras. Se nos ocurrió pegar, los pisos eran del vidrio ese grueso, no había forma de... Entonces a mí se me había ocurrido, le digo a Alberto Camp, le digo, vos haceme la gamba, yo voy a tratar de romper ese piso, de acá abajo. No, boludo, no lo va a poder, que sí. Bueno, vos hagan un simulacro ahí, una boludez. Me paré en una estufa. Las cárceles ahí tienen estufa todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces me paro en una estufa con un palo de escoba. Le meto con tan fuerte que se raja. Porque es un vidrio. ¿Vos lo conocés? Sí, lo vi, sí. Y se empezó a resquebrajar. Y las pibas, a su vez, hicieron lo mismo. Empezó de arriba y nosotros de abajo. Hasta que se empezaron a hacer agujeros por todos lados. Y eso fue la forma de comunicarnos entre ellos. Y les pasábamos cosas y ellos nos pasaban cosas. Y ahí se dio esa comunicación que necesitábamos sí o sí ponernos en... ¿Y había parejas que estaban...? Sí, había parejas de antes? Sí. Y se formaron parejas después. Y se formaron. Algunas se formaron. Otras no. Otras... Por ejemplo, el Vasco estaba con la compañera que era Susana... Susana, me olvido el nombre, el apellido, que es una de las fusiladas. Roby Santucho, también estaba la mujer. Alberto Camp había perdido la compañera en un tiroteo cuando caen presos en Córdoba, cuando asaltaron un banco, los persiguieron por todos lados. Y en esa persecución le pegan un balazo en la cabeza a la compañera de Alberto. Quedó muy golpeado con ese tema. Y ahí empezó a hacer una relación con Rosa María Pargas. Ahí en la cárcel. Y se comunicaban por estos agujeros. Sí. Ahora, esto digo, más allá del contexto político, ¿no? Porque lo que más se conoce de toda esta historia es eso, ¿no? El contexto político, el clima de la época, por qué se luchaba. Por Perón, por la vuelta, por los derechos, por la igualdad, por todo lo que estaba en juego. Pero a mí me emociona mucho también esto del amor. La parte porque esa, sí. La cantidad de mujeres que había comprometidas en la misma lucha, codo a codo con sus compañeros. Y bueno, ese amor que había entre las parejas, ese amor que surgía de la propia lucha, tenía que ver también con las causas, con las banderas que se levantaban. Claro. Sí, bueno, ahí se armó la pareja de Alberto Camp. Esto, ¿no? Te podés enamorar en ese contexto también, hasta en un penal de Rawson. Totalmente. Yo había hecho con Clarisa Laplace, que habíamos jugado un poco ahí en el tema de que, bueno, ¿querés ser mi novio?
Digo, dale, ¿y cómo hacemos después? Estábamos trabajando en la fuga. ¿Y después cómo hacemos? ¿Quién se va con quién? Y no, vos te venís conmigo. No, vos te venís conmigo. Qué sé yo, esa boludez. Y me queda siempre la cosa de que era un juego, pero en ese juego hay muchas cosas en el medio. Hay una motivación. Sí, sí. Tenías más ganas de fugarte. Claro. ¿Qué edad tenías? Ya en ese momento tenía 20 años, casi 21. Las hormonas. Sí. ¿Y Clarisa? Y Clarisa tenía 2 años más. Creo que 23. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se produce la fuga. ¿Cómo fue? Se armaron los grupos O sea, operativos. llegó el día D después Sí. de 8 meses. Bueno, todos teníamos ya una tarea, la habíamos ensayado, hacíamos la operación en blanco que le llamamos. Íbamos 10 grupos operativos, del 1 al 10, y estaba el grupo 1, que nosotros le habíamos puesto la topadora, porque eran los 6 compañeros que pertenecían, que eran los líderes de las 3 organizaciones, de ERP, FARC y Montonero. ¿Quiénes eran? Eran el Vasco, Bacanar Baja, de Montonero, Roby Santucho y Gorreadán, del ERP, el Negro Quieto y Osatinki, por la FARC, y después los 3 compañeros que venían en el avión, que tomaban el avión si nosotros estábamos en el aeropuerto, tomaban ellos el avión. ¿Querés contar esa secuencia? Sí, no lo viví esa parte. O sea, a mí me tocó la parte central del penal. El grupo mío, que éramos como 6, nos tocó la parte central, que era la enfermería, la cocina y algunas partes que estaban ahí alrededor. Nos tocó reducir a los guardias. Las únicas armas que teníamos eran unas cosas que nosotros conseguíamos, o de los calentadores, ¿viste? Esos gran metal. Uh-huh. Los desarmábamos y con las piedras cada cosito pasaba a ser una punta infernal, que voltaba al día, le dabas 3 puntas, acá lo poníamos. Lo hacíamos con un plástico, le hacíamos el mango, y con eso tomábamos a cada yuga, a cada gente del penitenciario. O sea, en un horario determinado había un grupo que salía. Salíamos todos juntos. Salían todos juntos. Cantamos la señal. La señal era la Luis Burela. ¿Cómo es? La Luis Burela, que es una samba que se las había enseñado yo porque yo la conocía desde el norte. Lástima que era de Rimoldi Fraga, que era yerno de Lanuse, porque estaba casado con... Bueno, pero ese cantaba mucho, la Luis Burela. ¿Pero cuál es, por ejemplo? ¿Cómo es la estrofa? Una samba, que era de las zambas carperas de Salta, que era sentaron un gaucho alazán, un chasque chicuana llegó, que estoy ya. Después dice, ¿con qué arma, señor, lucharemos? Y entonces el coro decía, con las que le quitaremos, dicen que gritó. Y ese fue la consigna. Cuando cantamos el estribillo, lo cantamos con tantas ganas. ¿Con qué arma, señor, lucharemos? Con las que le quitaremos. No teníamos fierro. Los fierros tenían una pistola. Y los demás eran réplicas. Se jugaban la vida. Obvio. O sea, el día D era o salimos o no la contamos. Exacto. Nos fusilaron. Nos fusilaron en la base aeronaval. De ahí quedan. Esa masacre Contá para... nos sigue doliendo. Retrocedamos un poco. Día D.
Sale el primer grupo. Sí. Empieza a abrir los candados con un guardia cárcel, que ahora lo puedo decir, colaboró. Dijo, iba adelante como que lo llevaban las conducciones, lo llevaban retenido. Cuando alguno quería resistirse, él se tiraba al piso, se arrodillaba y decía, no, pará, no, me están matando, apuntando. ¿Por qué colaboró ese guardia cárcel? Era peronista. Habíamos llegado a un entendimiento que qué carajo hacía un tipo peronista ahí cuidando presos políticos. Necesitaba plata. Se juntaron un montón de cositas y se jugó. Después lo desaparecieron. Pero gracias a él también se produjo claro. Lo reivindicamos nosotros. Y también dijimos, bueno, en los 40 años de la fuga, estuvimos allá, nos hicieron reportaje, la gente, los medios, que esto que el otro, y el Vasco, por ejemplo, dijo, reivindicamos al policía que se rindió, o sea, que intentó rendirse y que nos disparó, no nos mató, y un compañero respondió, ya teníamos las armas. Nosotros bajamos toda la ferretería que tenían en la sala de armas, toda. Ya teníamos los fierros. Entonces, porque, bueno, él se jugó la vida por lo que él creía. Es un combatiente más. Enemigo, pero es un combatiente. Contanos esta parte cuando hay un grupo que logra fugarse y llega al avión. ¿Qué pasó con el resto? El resto no nos llegó el transporte. ¿Por qué? Porque falló la señal. Los compañeros que venían a rescatarnos con los camiones, teníamos 130 y pico, 140 compañeros que estábamos con los brazaletes de cada camión, y no llegaron los camiones. Estaban ahí, ven la señal, se equivocan en la interpretación. ¿Cuál era la señal? Una bandera, una toalla, no sé qué. Agitar carajo. algo. Lo hacían las chicas de arriba. Agitar algo arriba. ¿Y qué pasó? De una manera, suponete, no me acuerdo, suponete, la hacías así, era no. Si hacías así, era sí, dale, entrá. Compañero se equivoca. Entonces no entra. El del camión. Claro, eran un camión grande, un camión chico, una camioneta y un auto que era un poco el que iba a entrar al principio. Y en ese auto, el único que entra es el del auto, que era un pibe de la FARC, que cuando entra, él sintió el tiroteo. Cuando entra al penal con el auto, le preguntan, ¿los camiones dónde están? Los camiones están. Se van, dice, se van, vamos, se van. Entonces ahí el Roby y Marcos Osatinki dicen, llamen remis, llamen taxi, lo que sea. Entonces entran 3 remises o taxi, ¿no? ¿Qué mierda? Entran los 3. Al penal. Al penal, si ya estaba tomado. Sí. Nosotros tomamos las torres de control, todo. Las torres de vigilancia, las tomamos, porque nos vestimos de guardia cárceles. Hicimos un cambio de guardia y en el cambio de guardia íbamos nosotros. El tema es que cuando nos estamos yendo, me dice uno de los compañeros, me dice, que estaba en mi grupo, dice, dale, Cele, te toca a vos. Y le digo, sí, dale, entra, dale. Y estábamos todos amontonados.
Entonces me empujan para entrar en el tercer auto, porque ya me tocaba a mí. Cuando me meten adentro, empieza a arrancar. Y este mismo compañero empieza a pegarnos con la mano el baúl del taxi o remis. Y dice, pará. Dice, pará. ¿Qué pasa? Falta la vieja con... ¿Y dónde está la vieja? Está bajando del muro. Está corriendo atrás del auto porque le tocaba a él. Bueno, entonces yo me bajo, nos damos un abrazo y él me dice a mí, uy, negro, cómo te cagué. Sí, porque me sacó el lugar. Le dije, nos vemos afuera. Ahora viene, cuando venga el otro auto, nos vemos afuera, nos vemos en el aeropuerto. Nunca llegó ese auto, nunca. Entonces me quedé. Y ellos son los que los fusilaron a todos ellos. Los que subieron esos 3 autos son los fusilados. Menos el del Falcon que entra el pibe este. 18 años tenés este pendejo. O sea, vos estuviste a segundos sí. de haber estado en ese auto y ser fusilado. Y el que te dijo que te cagó te salvó la vida. Sí. ¿Cómo se llamaba? Alfredo Kohn. Le decíamos la vieja, porque estaba dedicada al control de lo que guardábamos como almacén. Nosotros teníamos una pieza de la cárcel, una celda, que guardábamos todo lo que nos llevaban los familiares, chocolate, qué sé yo, de lo que sea. Entonces cuando repartíamos chocolate teníamos que ver que un chocolate así le tocaba a todos. Entonces hasta que no se diera, no llegábamos a eso, no repartíamos. Bueno, por eso le decíamos la vieja, porque era el jefe, el que se encargaba del economato. Bueno, ese compañero, yo hasta los 40 años, que fue que no, lo tenía siempre acá. Ahora no lloro, pero en ese momento todos los días me despertaba con ese. Y justo dije, hasta que no hable con la familia, no voy a sacarme todo encima. Y justo hacemos una visita a la base Almirante Sal, que es donde lo fusilaron, y me toca el mismo colectivo que estaba esta gente. Mariana Ruti, que es la que filma la película, el que hace la película, que la hace Mariana Ruti. No sé si la viste. No. Bueno, se llama Trelew. Ah, sí. Bueno, sí. Dice, serio, ¿viste quién están adelante tuyo? No, sí, le digo, pero no los conozco. Son las hermanas de Alfredo Kohn. ¿Para qué? Yo tengo que hablar con ustedes. Entonces llama a todos los chicos, vengan, que tienen que decirnos algo, qué sé yo, que menos todavía. Acá tenías todo. Bueno, le cuento como pude, me hice pelota y ellas me empezaron a abrazar. A partir de ahora sos un hermano para nosotros. Qué sé yo. Bueno, ya está. Pero esas cosas las lleva siempre. Yo en la película nunca lo dije porque no podía hablar con la familia. En la película no digo nada de eso. ¿Y le encontraste el sentido después? ¿Alguna vez? Sí. ¿Y cuál es? Eso fue parte de la conducción. Fue parte de la conducción. Con un sacrificio enorme, fue parte de la conducción. Con errores. Y porque pudimos tomar la cárcel. Porque esa cárcel la tomamos desde adentro.
y los de afuera no estaban convencidos de que nosotros nos íbamos a poder fumar. No tenían la plena conciencia de que nos íbamos a fugar. Y por eso lo hicimos desde adentro, no pasamos ninguna cosa afuera, le dijimos que lo básico, tenían que tener preparados los camiones, el auto, la camioneta, y nosotros nos arreglamos adentro. Bueno, no tuvieron confianza. Me imagino que habrás repasado esa secuencia toda tu vida. Ya está. Pero bueno, ¿qué? Yo digo, hace rato estaba hablando con Sofía, digo, estábamos hablando del tema de qué hacer, cómo hacer, qué sé yo, que esto, que lo otro. Yo dije, falta historia, falta estudiar historia, falta un montón de cosas que tenemos que profundizar nosotros para llegar adelante con la pelea que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, Valentina, que es la hija de Sofía, dice, sí, pero hay que hacerse una autocrítica, qué sé yo, yo te voy a decir una cosa, Valentina. Nunca en la puta vida me voy a hacer una autocrítica de nadie, porque ¿quién se la va a hacer la autocrítica? ¿Quién? De todo lo que participamos. ¿Yo? No. Otro compañero no le acepto la autocrítica. ¿Por qué? Porque fuimos un conjunto de compañeros que peleamos juntos, de distintas maneras, y que cada uno hizo lo que pudo, y entregó su vida como pudo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué autocrítica? ¿Entendés? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema autocrítico. ¿Quién? El Pepe Firmenich va a hacer una autocrítica por lo que... Tampoco. No vale la pena. ¿Qué les pasó a ustedes cuando se quedaron? Bueno, lo resistimos hasta que los compañeros del aeropuerto se rindieron. Cuando se rindieron, con la promesa de que no los restituían al penal, nosotros también decíamos lo mismo, que los restituyen al penal, cuando hacen un comunicado que dicen que se rindieron y que van al penal. En ese momento el presidente, ¿cómo se llama? Lanusse, decreta el estado de sitio. Y cuando hay estado de sitio, dicen, se volaron todos los compromisos. Listo, se acabó. Van directamente a la base aeronaval. Y nosotros ya habíamos entregado los fierros. Todos los fierros los entregamos. Por eso, porque ya se rindieron, lo que no sabíamos es que lo llevaban a la base aeronaval. Entonces, bueno, algunas cosas ahí. Me imagino el dolor, ¿no? Después de el dolor vino con el 22. Cuando la fuga fue el 15. Pasó una semana y lo fusilaron en la madrugada. Te agarra todo. Hoy todavía sigue. Cada uno lo lleva como puede. Como puede, ya está. ¿Me voy a hacer autocrítica de eso? No. ¿Perdimos? No, no perdimos. No, fue una gesta de mucha valentía, además. Se jugaron todo. Nos jugamos todo. Por la libertad, por los ideales, por los compañeros, las compañeras. Y bueno, después seguimos. Por eso tenemos la voluntad y el compromiso de seguir. También como se puede. ¿Cómo seguiste? Y seguimos militando y seguimos haciendo cosas y participamos en muchas cosas más a nivel de América Latina, acá, entrando y saliendo, sacando compañeros.
A mí me tocó en la contraofensiva trabajar desde Chile también, con otros compañeros chilenos y bolivianos, haciendo lo que se pueda. No sabían. Después te cuento. Y estuvimos en Nicaragua. Y fuimos parte de la formación del Ejército Popular Sandinista. Entonces, cuando uno, como dice el refrán, cuando el tuerto es rey, los ciegos tienen que seguir. Y nosotros veníamos maltrechos, pero teníamos una profundización de lo que nosotros ya sabíamos que habíamos podido, los que pudimos sobrevivir, fuimos a otros lugares. Peleamos en El Salvador. Muchos compañeros caídos en El Salvador. Y Nicaragua triunfante. Y además armamos, y el día de hoy sigue existiendo Nicaragua y el Ejército Popular Sandinista sigue existiendo, con crítica, con falta de recursos, por un montón de cosas. Existe y está. Parte de lo que uno pudo hacer. Y ahora en este contexto, ¿no? De posdictaduras y los movimientos de lucha por los juicios, ¿no? Por la condena a los genocidas, para que no quede la impunidad del genocidio y todas las oleadas que hubo de avances y retrocesos de estos últimos años. Mirando para atrás, sí. Si pudieras resumir todo lo que viviste en una reflexión para transmitirla a las nuevas generaciones, ¿cuál sería? Que nos faltó mucho. Nos dormimos cuando Néstor asumió la presidencia, cuando en el principio dijimos, bueno, otro más que viene, a ver qué es lo que va a hacer. Cuando dice el discurso, dijimos, buen discurso, pero vamos a ver si realmente se juega o no se juega. Y ahí nos convenció. Pero no nos convenció, no fue fácil el convencimiento. Nosotros, paso a paso, fuimos midiendo las cosas y después nos dimos cuenta que el tipo iba por más. Y que nosotros no tuvimos ni la capacidad, ni el coraje, ni la idea de volver a retomar lo que nosotros siempre habíamos aprendido, que es la formación de cuadros. Y no formamos cuadros, no tenemos cuadros, no los tenemos. Por eso muchos de los pibes de la juventud, por ejemplo, yo hablo con algunos, con otros, hablo, y empiezan a relatar desde el 2001. Pasaron muchas cosas antes, mucho antes que nosotros. Y empecemos con los fusilamientos de José León Suárez, empecemos con las bombas arrojadas en la Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno, con los muertos ahí tirados en la plaza. Eso no se sabe. Podríamos decir que contextos difíciles siempre hubo, ¿no? Y sí. Este no es el peor. No. Pero yo creo que es el peor en función de que falta en la reflexión, falta la formación de cuadros. Esa sería la tarea, ¿no? Es la tarea. ¿Lo voy a hacer yo? No creo. Hay otros. Bueno, esto es parte, ¿no? Sí. Esto, la transmisión de la historia es justamente una de las tareas. Exacto. Bueno, se nos acabó este tiempo.
tendríamos muchas más cosas para preguntarte, sobre todo con esto de, más que nada una reflexión sobre la actualidad, pero es importante esto que vos decís de usar la historia como también manera de entender lo que está pasando ahora, pero conocer de la historia. Sí. Así que gracias por haber compartido tus conocimientos, tu sabiduría. Es admirable para muchos de nosotros la capacidad que han tenido referencias como vos y líderes como los con los que compartiste la cotidianidad, ¿no? Y sí. Y bueno, fueron parte de los mismos sueños. Hay que seguir. Y dejamos este pequeño presente. Es algo que le damos a todas las personas que vienen a este ciclo y los invitamos a que reflexionen a qué ven en el llavero. Bueno, gracias. ¿Qué ves? ¿Qué veo acá? Sí. El sol iluminado como siempre y la historia. Esa es la historia. CTA. Es toda una historia. Es toda una historia. También se hace la historia acá. Logramos la unidad de la 2CTA. Una partecita pequeña de la CGT. Y uno que otro por ahí que no les gusta la unidad de las 2CTA. Pero que bueno, que se tienen que acostumbrar que esto es así. Que si no hay unidad, no va a haber triunfo. Es lo que falta. Uh-huh. Y la formación de cuadro. Para mí son las cosas que hay que hacer. Gracias. A ustedes por todo y porque seguimos. Uh-huh. Y por haber sobrevivido para contar y llegar hasta acá, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos entonces. Una entrevista, todas son conmovedoras, pero algunas tocan algunas fibras de... Sí, lo que pasa un poco más allá. No se nos va a nosotros todas las cosas que hicimos. No se nos va. Tampoco nos... Por lo menos yo no estoy contando nada que no haya hecho. Y medido. Vos viste que yo casi un carajo. Están las reuniones y yo escucho. Después hablo con cada uno por ahí. Hablamos. Pero nadie me conoce. Yo paso desapercibido. Bueno, ahora sí te van a conocer, Celedonio. Así que ya sos parte de la historia. Celedonio Carrizo. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Y por lo que hacen. Me parece muy bueno lo que hacen. Así que esto también es parte de eso.